El jefe de urgencias le bloqueó el paso con su tabla. «Estás cojeando, Fernández. Quédate en el triage». Ella asintió, dio un paso atrás y no dijo nada. No sabían lo que significaba la cojera. No podían saberlo. Fue entonces cuando las ventanas vibraron. 4 helicópteros de la Marina descendieron en el helipuerto del hospital. Sin cita, sin aviso. La voz del piloto principal resonó por todos los altavoces del edificio. «Necesitamos a Ángel 6, ahora». El jefe se puso pálido. «Ángel 6, eso no es... No hay nadie aquí con ese...». Un coronel de la infantería de Marina bajó del primer helicóptero. Uniforme de campaña, medallas, sangre en la tela y sus ojos fijos en ella. «Capitana Fernández, tenemos 8 heridos críticos y un senador desangrándose a 9000 metros de altura. Usted es la única cirujana que puede operar en vuelo». La tabla del jefe de urgencias cayó al suelo con un estruendo. Ella ya estaba en movimiento. El jefe de urgencias le bloqueó el paso con su tabla. «Estás cojeando, Fernández. Quédate en el triage». Ella asintió, dio un paso atrás y no dijo nada. No sabían lo que significaba la cojera. No podían saberlo. Fue entonces cuando las ventanas vibraron. 4 helicópteros de la Marina descendieron en el helipuerto del hospital sin cita, sin aviso. La voz del piloto principal resonó por todos los altavoces del edificio. «Necesitamos a Ángel 6, ahora». El jefe se puso pálido. «¿Ángel 6? Eso no es... No hay nadie aquí con ese...». Un coronel de la infantería de Marina bajó del primer helicóptero. Uniforme de campaña, medallas, sangre en la tela y sus ojos fijos en ella. «Capitana Fernández, tenemos 8 heridos críticos y un senador desangrándose a 9000 metros de altura. Usted es la única cirujana que puede operar en vuelo». La tabla del jefe de urgencias cayó al suelo con un estruendo. Ella ya estaba en movimiento. El doctor Morales fue el primero en reaccionar. Se interpuso entre Fernández y los marinos, con la cara roja, su autoridad desafiada frente a todo su personal. Levantó la mano como un agente de tránsito. «A ver, espérense un maldito minuto». El coronel ni siquiera lo volteó a ver. La voz de Morales se agudizó. «Tiene que haber un error. Ella es una enfermera de piso. Apenas puede con su turno con esa pierna. Mírela». El personal de urgencias había formado un semicírculo detrás de Morales, observando, cuchicheando. Fernández podía sentir sus miradas sobre su cojera, sobre su pijama quirúrgica deslavada, sobre todo lo que se había esforzado tanto por ocultar. La lástima se mezclaba con la confusión en sus rostros. El comunicador del coronel sonó 1, 2 veces, urgente e insistente. Finalmente miró a Morales, con una de esas miradas que podrían fulminar a cualquiera. «No me importa lo que sea ahora, me importa lo que fue». Morales balbuceó. «No está calificada para...». El comunicador sonó de nuevo. El coronel se lo llevó al oído. Escuchó, su mandíbula se tensó. «La presión del senador está bajando, 90/60 y en picada. 3 marinos entrando en paro. La necesitamos en el aire en 5 minutos o empezamos a perderlos». Se volvió hacia Fernández. Su voz cortó el caos como un bisturí. El avión de campaña tuvo una falla a altitud de crucero. El intento de aterrizaje de emergencia salió mal. 8 marinos con trauma interno masivo. El senador tiene una esquirla en la cavidad torácica. El avión no puede aterrizar hasta dentro de 90 minutos. Hay sistemas de tormentas en 3 estados. Morales soltó una carcajada. Un sonido agudo e incrédulo. Está hablando de operar en una aeronave despresurizada, en vuelo, durante una tormenta. Es una locura. Nadie puede... Necesitamos a alguien que ya haya hecho toracotomías en un ataúd de metal con alas. Los ojos del coronel nunca se apartaron de Fernández. Morales negó con la cabeza. «Eso es imposible. Ningún cirujano civil tiene ese entrenamiento.
Necesitan a un militar. Ella no es civil. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Fernández sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente sellado durante 3 años. Los susurros detrás de ella se hicieron más fuertes. El rostro de Morales pasó por la confusión, la incredulidad, la ira. Sus manos estaban firmes a sus costados a pesar de todo, a pesar de los recuerdos que trepaban por su garganta. La memoria muscular no olvida, no importa cuánto intentes obligarla. El coronel dio un paso más hacia ella. Solo ella. Su voz bajó. El teniente Benítez está en ese avión, el médico de su pelotón en la Sierra de Guerrero. El mundo se le vino encima. ¡Benítez! La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. Solo su apellido, solo esa sílaba que cargaba con 4 años de trauma compartido, de rescates imposibles, de arena empapada en sangre y el rugido de los rotores sobre sus cabezas. Morales la agarró del brazo. «Esto es una locura. Ni siquiera puede...» Fernández lo miró. Realmente lo miró, a su bata blanca impecable, sus manos limpias, su cómoda certeza de que entendía algo sobre lo que era posible. «Consíganme un enlace por teléfono satelital con esa aeronave. Ahora». Su voz era diferente, más dura, la voz que había enterrado junto con su uniforme. La mano de Morales se soltó. Ella se giró hacia la escalera que llevaba al helipuerto. Su cojera era pronunciada. Siempre lo era cuando la adrenalina empezaba a correr. Cada paso, un recordatorio de la última vez que había tomado decisiones como esta. 2 marinos se movieron para flanquearla. Jóvenes, respetuosos, ofreciendo ayuda sin palabras. Ella no la aceptó. Morales gritó tras ella, su voz resonando en la escalera de concreto. «Ya no tienes autorización para operar aquí». Ella no se dio la vuelta. «Tengo autorización donde importa, 23 escalones hasta el helipuerto». Contó cada uno una elección, cada uno un recuerdo. 7º escalón, la sierra, primera toracotomía bajo fuego de mortero. 12º escalón, Dávila, 19 años, muerto porque ella autorizó su traslado. 18º escalón, el desplome del helicóptero, su pierna destrozada, su carrera terminada. 23º escalón, hoy, ahora, Benítez muriendo a 9.000 metros de altura. La puerta de acceso al helipuerto se abrió de golpe. El viento la golpeó como una fuerza física. Las aspas del helicóptero eran ensordecedoras, un sonido que vivía en sus pesadillas, que escuchaba cada vez que cerraba los ojos. El coronel estaba a su lado, gritando por encima del ruido. Le tendió un traje de vuelo. «Será como en los viejos tiempos, mi capitana». Ella tomó el traje, comenzó a ponérselo sobre su pijama quirúrgica. La tela se sentía como una segunda piel, como una traición, como volver a una casa que se había quemado. Lo miró a los ojos. «Nada es como en los viejos tiempos, mi coronel». Pero de todos modos subió el cierre del traje. El helicóptero esperaba, con las aspas girando, la puerta abierta, un jefe de tripulación extendiendo la mano para ayudarla a subir. Detrás de ella, a través de la puerta de acceso, podía ver a Morales y a la mitad del personal de urgencias amontonados en la escalera, observando sin entender todavía. Fernández agarró la mano del jefe de tripulación. El helicóptero se elevó antes de que siquiera se hubiera abrochado el cinturón. Abajo, el hospital se encogía. La ciudad se extendía en pulcras cuadrículas de luces y tráfico. Ordenada, predecible, segura. Todo lo que estaba dejando atrás. El coronel le pasó unos auriculares. Su voz llegó clara a pesar del ruido del rotor. 87 minutos para que ese avión pueda aterrizar. El senador tiene una herida torácica succionante. 3 marinos con neumotórax, atención. 2 con fracturas expuestas y hemorragia interna. 1 no responde. Y Benítez
Hizo una pausa. Benítez tiene un trozo del panel de instrumentos atravesado en la cavidad torácica, de lado a lado. No sabemos qué ha tocado. Está consciente, estable por ahora, pero si ese panel se mueve... Las manos de Fernández ya habían comenzado a moverse, revisando el botiquín médico montado en la pared del helicóptero. Inventario al tacto, bisturís, pinzas, suturas, tubos torácicos. No era suficiente, nunca era suficiente, pero tendría que bastar. El coronel la observó trabajar. Cuando ella levantó la vista, algo parecido al alivio había cruzado su rostro. Bienvenida de nuevo, Ángel 6. Fernández se volvió hacia la ventana. Las luces de abajo estaban desapareciendo. Adelante, solo oscuridad y nubes de tormenta. No estaba de vuelta, nunca volvería. Pero Benítez se estaba muriendo, y eso era lo único que importaba. El helicóptero viró bruscamente, persiguiendo coordenadas en el cielo, persiguiendo un avión lleno de gente que necesitaba a alguien dispuesto a hacer lo imposible. Fernández cerró los ojos. Sus manos recordaban lo que su corazón había intentado olvidar. Era hora de averiguar si eso era suficiente. El transbordo en el aire tomó 47 segundos. Fernández no pensó en el espacio entre el helicóptero y la escotilla de emergencia del avión. No pensó en la turbulencia, ni en el viento, ni en los 300 metros de aire vacío bajo sus botas. Simplemente se movió. El interior del avión la golpeó como un puñetazo. Sangre en las paredes, sangre en el techo, el espeso olor a cobre mezclándose con combustible de avión y miedo. La iluminación de emergencia teñía todo de un rojo enfermizo. La cabina había sido destripada para el intento de aterrizaje de emergencia. Asientos arrancados, equipo médico esparcido por el suelo y cuerpos. 8 marinos en diversos estados de quebranto. La evaluación de Fernández fue automática, clínica. 3 con neumotórax a tensión, pechos comprimidos, respiración dificultosa. 2 con fracturas expuestas visibles, hueso a través de la piel, fémures, tibias. 1 que no respondía, pupilas dilatadas, y Benítez. Benítez, con un trozo del panel de instrumentos atravesado en la cavidad torácica, 60 centímetros de metal dentado, punto de entrada debajo de la clavícula izquierda, salida en algún lugar cerca de la columna vertebral. Estaba sentado, apoyado contra el mamparo, consciente. Su rostro era gris. Un médico de la Fuerza Aérea se tambaleó hacia ella. La cinta en su uniforme decía Torres. Le temblaban las manos. La sangre empapaba su uniforme. No era su sangre. No puedo... Dijeron que usted podía. Fernández no respondió. Ya se estaba moviendo, ya estaba calculando. Jerarquía de triage establecida en 10 segundos. Benítez primero. Le quedan quizás 12 minutos antes de que el panel se mueva y le seccione la subclavia. Luego los casos de neumotórax, luego las fracturas expuestas. El marino que no respondía ya se había ido. Ella lo sabía. Torres lo sabía. Pero ninguno de los dos lo dijo. Se arrodilló junto a Benítez. Sus ojos encontraron los de ella. Reconocimiento, alivio, algo más que no pudo nombrar. ¿Qué hubo, mi capi? Su voz era apenas un susurro. No hables. Evaluó el panel. Ángulo de entrada, profundidad. El metal estaba encajado entre su tercera y cuarta costilla. Un milagro que no hubiera tocado la aorta. Un milagro que no hubiera colapsado el pulmón. Un milagro que todavía estuviera respirando. Pero los milagros se acaban. Torres le entregó los instrumentos sin que se lo pidiera. Sus manos se estabilizaron en el momento en que ella tomó el control. El entrenamiento se hizo cargo. El avión se sacudió. Turbulencia cada 40 segundos. Ella lo cronometró. Contó entre los tumbos. Trabajó en los momentos estables. El quirófano era improvisado. 2 asientos juntos. Luces de emergencia para iluminar.
máscaras de oxígeno colgando de los compartimentos superiores. Las fluctuaciones de presión le hacían tronar los oídos. Esto no era un hospital, era el caos sostenido por aluminio y plegarias. Las manos de Fernández se movieron, precisas, calculadas, perfectas. Torres la vio preparar el sitio de extracción, vio cómo marcaba los vasos con un marcador quirúrgico, vio cómo preparaba la succión y las pinzas en una secuencia perfecta. ¿Cómo va a hacer esto? Abordaje intercostal, evitar los vasos, controlar la hemorragia antes de la extracción. No levantó la vista, no lo necesitaba. Sus dedos conocían la anatomía mejor que cualquier libro de texto, mejor que cualquier tomografía. Había hecho esto 47 veces antes. Pinza. Torres se la entregó. Succión. La sangre se despejó. Ahora podía ver el borde del panel, ver exactamente lo que estaba tocando. La arteria subclavia, justo ahí, a 1 milímetro de distancia. No respires. No estaba segura si se lo decía a Torres o a sí misma. El avión se sacudió de nuevo. Su mano no se movió, firme, a pesar de la turbulencia, a pesar de los recuerdos, a pesar de todo. Extracción del panel en un movimiento suave. La sangre brotó. Estaba lista. La pinza en su lugar antes de que cayera la primera gota. La succión despejando el campo. Presión aplicada exactamente donde se necesitaba. Presión, sostén, sostén. Torres contaba los segundos en voz baja. Fernández no contaba, solo sostenía. Los signos vitales de Benítez en el monitor portátil. Frecuencia cardíaca subiendo, presión arterial bajando, luego estabilizándose, subiendo de nuevo. La hemorragia se detuvo. Está estable. 11 minutos y 43 segundos. Los ojos de Benítez se abrieron. Encontraron su rostro. La comisura de su boca se crispó. Casi una sonrisa. Ángel 6. Regresaste. Fernández se apartó. Se movió hacia el siguiente paciente. El segundo marino tenía un neumotórax a tensión. Lado derecho, pecho comprimido, tráquea desviada. Presentación clásica. Necesitaba un tubo torácico. Lo necesitaba hace 5 minutos. Torres tenía el kit listo. Fernández preparó el sitio de inserción. Quinto espacio intercostal, línea media axilar. Podía hacer esto a ciegas. Lo había hecho a ciegas. En tormentas de arena, en la oscuridad, bajo fuego de mortero, en la sierra. El recuerdo la golpeó sin previo aviso. Base de operaciones avanzada. Era la única cirujana de trauma en 200 kilómetros a la redonda. La llamaban Ángel 6, no porque fuera angelical, sino porque durante un ataque de mortero había operado a 6 pacientes simultáneamente. Clasificó, priorizó, salvó a los 6. 47 toracotomías bajo fuego enemigo. 47 vidas salvadas. Sus manos se movieron en piloto automático. Inserción del tubo torácico. El silbido de la presión liberada. La respiración del marino se alivió de inmediato. Hasta el número 48. Dávila, 19 años, cara de niño, trauma por artefacto explosivo, esquirlas en el pecho y el abdomen. Había trabajado en él durante 3 horas. Lo estabilizó. Pensó que lo había salvado. Lo certificó para el traslado. Lo subió al helicóptero con otros 3. Todos estables, todos salvados. El helicóptero fue atacado 2 minutos después de despegar. Se estrelló. Dávila murió. Los 4 murieron. Fernández había estado en ese helicóptero, supervisando los traslados, asegurándose de que sus pacientes se mantuvieran estables. Su pierna quedó destrozada cuando cayeron, atrapada bajo los restos. 2 cirugías, una cojera permanente, un recordatorio permanente. Volvió a casa 6 meses después, tomó un puesto de enfermera de piso, se escondió. El avión se sacudió con fuerza. El equipo se desparramó. Fernández atrapó la bandeja quirúrgica antes de que cayera al suelo. Se movió al tercer caso de neumotórax. Insertó otro tubo torácico.
del libro de texto. Torres la observaba con algo parecido al asombro. Entonces el monitor gritó: «El cuarto marino, taponamiento cardíaco, líquido alrededor del corazón. Necesita una pericardiocentesis de emergencia, ya». Pero el senador Fernández se giró. El senador había estado estable, la herida de la esquirla vendada y empaquetada, respiración constante. Ya no, su presión estaba cayendo en picada. Hemorragia interna masiva, vaso reventado. Torres la miró, luego a los dos pacientes críticos. Su rostro se puso pálido. «No podemos con los dos. Tiene que elegir». El avión entró en una turbulencia severa, lo suficientemente fuerte como para lanzar a Torres contra el mamparo. El equipo se desparramó de nuevo, 60 minutos para aterrizar. Dos pacientes muriendo simultáneamente, Dávila mirándola con ojos muertos. El helicóptero en llamas, sus piernas gritando. La elección que había hecho, la elección que los mató. «Capitana». La voz de Benítez, débil pero firme. Ella se giró. Estaba incorporado, el color volvía a su rostro. Sus ojos estaban claros. «Usted me enseñó. Yo puedo hacer la pericardiocentesis». Fernández lo miró, al agujero en su pecho, a la sangre que aún se filtraba por los vendajes, a la determinación en su rostro que reconoció porque ella la había puesto allí años atrás, en la arena, enseñándole a salvar vidas cuando todo se desmoronaba. Tomó la decisión. «Guíame paso a paso mientras opero al senador. Los atendemos a los dos». Torres la miró como si hubiera perdido la cabeza. Benítez solo asintió. Fernández se movió hacia el senador, con el bisturí ya en la mano. La voz de Benítez llegó desde el otro lado de la cabina, firme, recitando los pasos que ella le había enseñado. «Abordaje subsifoideo, aguja a 45 grados. Ella hizo la primera incisión. «Sentiré resistencia en el pericardio». La sangre brotó. Ella pinzó, succionó, encontró el vaso completamente reventado. Tenía que salir. «Aspira lentamente. Fíjate en la sangre». Sus manos trabajaban, rápidas, precisas, sin movimientos desperdiciados. La voz de Benítez nunca vaciló. El monitor dejó de gritar. «Lo tengo, las presiones se están igualando». Fernández ligó el último vaso, extrajo el vaso, empaquetó la cavidad. La presión del senador subió, ambos pacientes estables, ambos vivos. Miró al otro lado de la cabina, a Benítez. Estaba pálido, temblando, pero sonriendo. «Tal como me enseñó mi capi». Las manos de Fernández estaban cubiertas de sangre, pero no temblaban, ni un poco. El doble rescate fue como dirigir una orquesta en medio de un huracán. La voz de Fernández cortaba el caos. Serena, precisa, autoritaria. Guió a Benítez a través de la pericardiocentesis, mientras sus propias manos trabajaban en el abdomen del senador. 2 cirugías, 2 pacientes, una oportunidad. Aguja en el margen costal, ángulo de 45 grados. Sus manos se movían a través de la esplenectomía, una laparotomía en condiciones turbulentas. El avión se sacudía cada 40 segundos como un reloj. Trabajaba entre las sacudidas, pinzaba vasos durante los momentos estables, ligaba hemorragias con una memoria muscular más profunda que el pensamiento. «Sentirás la resistencia, atraviésala». La respiración de Benítez era dificultosa. Podía oírla desde el otro lado de la cabina, oírlo luchar contra el dolor, contra el shock, pero su voz se mantuvo firme cuando respondió. «La sentí. Ya pasé». Los dedos de Fernández encontraron la arteria esplénica. Pinzó. La hemorragia disminuyó. Trabajó más rápido. El vaso estaba completamente reventado, irrecuperable. Tenía que salir. «Aspira lentamente. Dime cuando veas sangre». El avión cayó, 6 metros en medio segundo. El equipo traqueteó.
Torres se agarró de la barra superior. Las manos de Fernández nunca se movieron, firmes, bloqueadas en su posición. La pinza del vaso aguantó. Tengo sangre, color paja. Es el líquido pericárdico, ¿verdad? Correcto. Sigue aspirando. Vigila la presión en el monitor. Extrajo el bazo del senador. 8 minutos de principio a fin. De libro. Mejor que de libro. Empaquetó la cavidad. Revisó si había más sangrado. Limpio. Torres estaba de pie entre los 2 sitios quirúrgicos, observando. Su rostro pasaba de la incredulidad al asombro. Había sido cirujano de la Fuerza Aérea durante 12 años. Había visto medicina de combate, hospitales de campaña, cosas que quebrarían a la mayoría de la gente. Nunca había visto esto. Las presiones se están igualando. Está funcionando. Fernández ató la sutura final en el senador. Revisó sus signos vitales. Presión arterial subiendo. Frecuencia cardíaca estabilizándose. Respiración normal. Bien. Cubre el sitio de inserción. Monitorea durante los próximos 10 minutos. Ambos pacientes estabilizados. Con segundos de diferencia. El senador abrió los ojos, confundido, desorientado, vivo. Benítez se recostó contra el mamparo, exhausto, triunfante. 41 minutos para aterrizar. Torres finalmente encontró su voz. Miró a Fernández como si fuera algo salido de un mito, algo que no debería existir en el mundo real. La mitad de mi unidad sobrevivió gracias a ella. La voz de Benítez era queda. Tierra Caliente, en 2019. Nos emboscaron, 12 bajas. Operó durante 16 horas seguidas, sin descansos, sin relevos, solo ella. Por ella me hice médico. Quería ser como ella. Torres se volvió hacia Fernández. He sido cirujano de la Fuerza Aérea durante 12 años. Nunca he visto a nadie trabajar así. Fernández no respondió. Estaba revisando a los otros marinos, estabilizando las fracturas expuestas, asegurándose de que los tubos torácicos estuvieran seguros. Haciendo el trabajo que no requería milagros, solo competencia. La radio crepitó. Una voz que reconoció. Morales. Había estado escuchando a través del enlace satelital todo el tiempo, oyendo todo. Fernández, ¿cuánto tiempo estuviste? Su voz estaba temblorosa. Toda la autoridad despojada, solo shock, solo la comprensión de lo terriblemente mal que la había juzgado. Fernández siguió trabajando. No levantó la vista. 12 años en servicio activo, 4 despliegues. Pensé que ya no importaba. La voz del coronel se escuchó. Tranquila, segura. Siempre importó, mi capitana. 20 minutos para aterrizar. Todos estables, todos respirando. Fernández se permitió un momento, un respiro, un segundo para sentir que el peso se levantaba. Entonces el 5º marino comenzó a convulsionar. El que había estado estable, el que había clasificado como de baja prioridad. Fractura expuesta sin hemorragia interna. Había estado sentado en silencio, esperando su turno. Ahora su cuerpo estaba rígido, convulsionando, los ojos en blanco. Torres llegó en segundos. Embolia gaseosa por los cambios de presión, la altitud. La fractura debe haber introducido aire en su torrente sanguíneo. Ventana crítica. Debe resolverse antes de aterrizar o el daño cerebral será permanente. Sin el equipo adecuado. Sin cámara hiperbárica. Sin forma de forzar la salida de las burbujas de aire de su sistema de manera convencional. La voz de Morales por la radio. Ahora en pánico. Fernández, no puedes, no hay forma de... Ella lo interrumpió. Deje de decirme lo que no puedo hacer. Agarró a Torres, lo colocó a la cabeza del marino. Posición de Trendelenburg modificada. Cabeza abajo, pies elevados. Forzar las burbujas de aire lejos del cerebro. Darles tiempo para disolverse. Pero no sería suficiente. Miró alrededor de la cabina. Oxígeno de emergencia, alto flujo. Lo puso al máximo.
colocó la máscara sobre el rostro del marino. Técnica hiperbárica improvisada. Inundar su sistema con oxígeno, forzar a las burbujas de nitrógeno a encogerse. Torres la miró fijamente. Esto es innovación en trauma del libro de texto. ¿Dónde aprendió esto? No hay libro de texto para esto. Lo inventas y esperas que funcione. Las convulsiones del marino disminuyeron, se detuvieron. Sus ojos se enfocaron, confundidos pero conscientes. La embolia se resolvió. 6 minutos para aterrizar. Fernández sintió que el avión descendía, sintió el cambio de presión en sus oídos, sintió cada herida, cada vida salvada, cada fantasma que viajaba con ella en este tubo de metal. Las ruedas tocaron tierra. Los equipos de emergencia pulularon en el momento en que se abrió la escotilla. Paramédicos, enfermeras, médicos, toda una unidad de respuesta a traumas. Fernández coordinó los traslados. Cada paciente, cada herida, cada necesidad específica, asegurando la continuidad de la atención, asegurándose de que no se pasara nada por alto. Su cojera era pronunciada ahora. La adrenalina desaparecía. El dolor regresaba. La vieja herida se hacía notar. 3 años escondiéndose. 3 años fingiendo que era menos de lo que era. Todo eso despojado en 90 minutos. Morales esperaba en la pista de aterrizaje. Su rostro se había transformado. El desdén, la lástima, la condescendencia, todo eso había desaparecido, reemplazado por algo que no había visto en 3 años. Respeto. Te debo una disculpa. Todos te la debemos. Fernández siguió caminando, supervisando los traslados, asegurándose de que Benítez tuviera transporte prioritario. Morales la siguió. Revisé tu expediente después de que subiste. No tenía idea. Ángel 6 eras una leyenda. Las cosas que hiciste, las vidas que salvaste. ¿Por qué no nos dijiste? Fernández se detuvo, se giró, lo miró con ojos que habían visto cosas que él no podía imaginar. Esa persona murió en un accidente de helicóptero. Morales negó con la cabeza. No. Simplemente dejó de creer en sí misma. Tomó aire, se recompuso. Nuestro departamento de trauma necesita un director, alguien que pueda hacer lo imposible, alguien que ya ha demostrado que puede. La Junta lo aprobará. Me aseguraré de ello. Te necesitamos. Fernández sintió las palabras como un peso físico. La oferta, el reconocimiento, la oportunidad de volver a la luz y todos los fantasmas que venían con ella. No puedo volver a esa vida. Demasiados fantasmas. Una voz detrás de ella, débil, desafiante. Mi capi, no me salvaste para que te viera rendirte de nuevo. Benítez, siendo subido a una ambulancia, pálido, sangrando, vivo porque ella había tomado la decisión de confiar en él, de enseñarle, de creer que podía hacer lo que parecía imposible. Le sonrió esa misma sonrisa de la sierra, de 100 momentos imposibles. Fernández miró a Morales, a Benítez, al avión detrás de ellos con 8 marinos vivos que no deberían estarlo, a Torres acercándose con algo parecido a la adoración en sus ojos, al coronel asintiendo una vez un gesto de respeto entre soldados. No dijo que sí, pero no dijo que no, y por primera vez en 3 años eso se sintió como suficiente. 3 días después, Fernández caminaba por los pasillos del hospital, todavía cojeando, pero de manera diferente. Pasó por urgencias, vio a Morales dirigiendo al personal a través de un trauma estándar, una fractura expuesta, nada crítico. Lo estaba manejando bien, competentemente, pero no excepcionalmente. Él la notó, se detuvo a media instrucción, se acercó con cuidado, como alguien que se acerca a algo salvaje que podría huir. ¿Has pensado en la oferta? Fernández se detuvo. La cojera hizo que su peso se desplazara hacia su pierna buena. 3 años de compensación. 3 años escondiéndose detrás de ese ligero tropiezo en su paso. La cojera nunca desaparecerá. La culpa no se desvanecerá.
Dávila siempre tendrá 19 años. El helicóptero siempre se estrellará. Su pierna siempre se lo recordará. Pero quizás ese no es el punto. Quizás sobrevivir significa cargar con el peso y seguir caminando de todos modos. Tengo condiciones. Las cejas de Morales se levantaron. Dime cuáles. Yo entreno a cada residente de trauma personalmente. Nadie va al campo sin estar preparado. Morales asintió. Quiero un enlace satelital con las unidades médicas militares. Cuando necesiten una consulta, la tendrán. Asintió de nuevo. Y Benítez, cuando le den el alta, lo quiero en mi equipo. Morales le extendió la mano. Hecho. ¿Cuándo puedes empezar? Fernández miró su mano, la oferta que representaba. La puerta que había cerrado hace 3 años y que de repente estaba abierta de nuevo. La estrechó. Ya empecé. 2 semanas después, Fernández estaba en el área de trauma vistiendo una pijama quirúrgica y una placa de directora de trauma. Primer día, un incidente con múltiples víctimas, una carambola en la autopista, 12 ingresos, varios en estado crítico. Los residentes estaban abrumados, jóvenes, inseguros, buscando a alguien que les dijera qué hacer. La encontraron a ella. Fernández no dudó, no se escondió. Las órdenes fluyeron naturalmente como respirar, como una memoria muscular que había estado esperando 3 años para ser utilizada de nuevo. Tú, tubo torácico en el neumotórax. Tú, cruza 4 unidades de sangre. Tú, tráeme un ultrasonido portátil, muévanse. Se movieron. Ella cojeaba entre las camillas. El tropiezo en su paso era visible, pronunciado, pero ahora era diferente. No una debilidad, no algo que ocultar. Una marca de experiencia, de supervivencia. La prueba de que había pasado por cosas peores y había salido adelante. Un residente le susurró a otro, «Es ella, Ángel 6». Fernández lo escuchó. No se inmutó, no se apartó. Por primera vez en 3 años, el nombre en clave no dolió. Se movió al siguiente paciente, evaluó, clasificó, salvó. La cojera la seguía, pero también la excelencia. 6 meses después, el laboratorio de simulación estaba lleno. 20 residentes, todos observando a Fernández dirigir un escenario de trauma. Maniquíes de alta fidelidad, un simulacro de víctimas en masa, un caos cuidadosamente construido para enseñarles cómo se sentía realmente el caos. Benítez estaba allí, ahora un especialista en trauma certificado. El agujero en su pecho había sanado hasta convertirse en una cicatriz. Ayudaba a Fernández con la simulación, desempeñaba el papel de médico de campo, enseñaba a los residentes lo que significaba trabajar con recursos limitados y riesgos ilimitados. Torres se había transferido de la Fuerza Aérea, ahora estaba en su equipo. Dirigía la parte técnica, se aseguraba de que las simulaciones fueran lo más reales posible, sin sangre de verdad. Morales observaba desde la sala de observación. La junta directiva del hospital estaba con él. Trajes y tablas, métricas y resultados. Un miembro de la junta revisó los datos. La tasa de supervivencia en trauma ha aumentado un 34% desde que ella asumió el cargo. Morales sonrió. No la sonrisa condescendiente de antes. Algo genuino. Está entrenando a toda una generación de manera diferente, enseñándoles que imposible solo significa que aún no has encontrado la solución. Abajo, Fernández se dirigía a los residentes. Su voz se transmitía por los altavoces. En el campo, en el aire, en el caos. No se congelan, calculan, se mueven, los salvan. Los residentes escuchaban como si fuera un evangelio, porque ella había demostrado cada palabra. Más tarde, después de la simulación, Fernández revisaba radiografías en su oficina, de pie frente al negatoscopio, la cojera visible mientras cambiaba su peso, mientras se movía de una imagen a otra, pero su reflejo en la ventana mostraba algo más.
No la enfermera de piso disminuida que se había escondido durante 3 años. No la veterana rota que había dejado que la culpa la consumiera. La capitana Fernández, Ángel 6, completa de nuevo. No porque la cojera se hubiera ido, no porque la culpa hubiera desaparecido, no porque Dávila estuviera menos muerto o el accidente de helicóptero fuera menos real, sino porque había aprendido a cargarlo, todo, y aún así seguir adelante. Benítez llamó al marco de la puerta. Ella se giró. El coronel está en la línea. Una situación en la selva de Guatemala. Necesitan una consulta sobre una amputación en el campo. Fernández tomó el teléfono. Habla Ángel 6. Lo escucho. Las palabras salían con facilidad ahora. La identidad que había enterrado, la competencia que había ocultado, el legado que había abandonado. Todo de vuelta. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. Le dijeron que se quedara atrás. Ella les enseñó a seguirle el paso, y al hacerlo, se enseñó a sí misma la misma lección. Que sobrevivir no se trata de olvidar, se trata de recordar y elegir seguir adelante de todos modos, un paso cojeante a la vez.